toda parte pelea contra Satanás, pelea contra esto. Vemos que Amalecita, que era, que dije el otro día, que era descendiente de... ¿Se acuerdan? De Esaú. Esaú, que era hermano de Jacob, que viene a ser figura de Satanás también, figura del pecado. Y Satanás, que esa incredulidad, ese enojo, ira, esa pelea, guerra que hay en nosotros, miseria, vicio, todo lo que hay en nosotros, ese espíritu incorregible que está en nosotros, incredulidad, creemos que no es de Dios. Yo, por ejemplo, esta chica no cree que es de Dios, que yo le digo que quede en la palabra. Entonces, no sabe, por la incredulidad no sabe, cree que porque no le quiero, entiende todo mal, cree que le he hecho de acá. Entonces, ese es lo que tenemos, es la incredulidad. No conoce la voz de Dios, que le dice, cuando le dice, tenés que quedarte a escuchar la palabra, tenés que escuchar la palabra para que sepa cómo se manifiesta tu enemigo. Y al no creer, entiende todo mal, cree que le echamos, cree que le perseguimos, toma como palabra de hombre, como maldad, como si fuera que Satanás le está persiguiendo, que nadie le quiere. Eso es lo que le pasó, no entiende la voz de Dios, esa es la incredulidad. Entonces, cuando yo le digo a ustedes, por ejemplo, venga a escuchar la palabra, suban la palabra, tienes que humillarte de cada pecado que te dice. Esa es la voz de Dios. Tienes que pedir perdón nada más. Hay que reconocer que no entendemos la voz de Dios, no nos conocemos, que hay mucha incredulidad en nosotros. Y nosotros, al no entender, ese es quedar ciego o borracho. Entendemos todo mal cuando te dice, venía a escuchar la palabra, vos te vas y me echaron, no me quiere. Acá vio que son todos asesinos lo que hay, acá es todo obvio que esto es acusaciones que pone. Está ciego, no sabe que Dios le está hablando para que suba la palabra. Esa es la incredulidad. Y después la justicia propia cree que tiene razón. Y entonces tenemos que humillar mucho esa incredulidad, porque nosotros también a veces no entendemos la voz de Dios. No sabemos que cuando te dice anda a subir, escuchar la palabra, o te muestra tu pecado, cree que, como dice Job también, a Job le pasa que sería a nosotros. Dice, no me quiere, por eso no puede hacer nada. Yo soy justo, dice. Y esa es la justicia propia, decimos. Yo no hago esto, yo me porto bien, que yo hago, pero no querés subir en la palabra, no entendés que Dios te quiere hablar por la palabra, que el aposento de Dios habita en la palabra, como dice en Salmo 104. Dice, vamos a leer un poco Salmo 104:3 nomás. Y esta cosa va a pasar a ustedes y como a mí me está pasando ahora, veo que hago el bien a la gente y entiende todo mal. Cree que yo estoy haciendo todo mal, me quiere ir a la denuncia, quiere hacer, antes se hacía todo eso a Pablo porque le predicaba que era Cristo lo que venía, que estaba con ellos. ¿Qué le hacía? Le mandaba, que le agarraba y le hacía, que declarar frente de cada autoridad. Y así me puede pasar esta cosa. Esas son la lucha verdadera. Nosotros, pero lo que no cree en la palabra de Dios entiende todo mal. Y a eso le usa Satanás. Y te puede hacer esa cosa. Entonces, bueno, tenemos que orar nomás por ellos, porque Satanás le está usando a nuestro propio hermano. A nuestro propio hermano quiere cerrar este lugar, dice que pone acusaciones, que esto. Y bueno,
Y eso, ¿y qué de malo que yo le digo a esta chica que quede acá y que escuche la palabra? Y bueno, y ella me acusa que le he hecho y esto y todo. Y entonces dice, ¿qué era? Salmo 104. Ah. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Salmo 104. 3. Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego su ministro. ¿Por qué yo quiero que escuche la palabra? Porque ahí habita Cristo. Cristo va a hablar a nosotros en las aguas figura de la palabra. Que ahí establece su aposento, dice. Si entendemos en lo natural esto, Cristo está en el agua, como hace la Imayá. Ellos también tienen Dios del agua, ¿no es así? Y nosotros sabemos que el agua está hablando, por eso el costado de Jesús dice salió agua. ¿Qué quiere decir? Ahí se cumplió la palabra de los profetas que ellos venían predicando que Cristo va a matar el reinado de Satanás desde Adán hasta la muerte del Satanás y la resurrección de Cristo. Entonces ese era, y salió de su costado agua. Ya se cumplió la palabra que venía profetizando los profetas. Entonces, y Él habita entre la palabra. Por eso yo le digo a usted, cuando le digo en la palabra, usted subí a la palabra. Empezá a escuchar, venía la palabra. Tiene que pedir mucho esa incredulidad, porque no conoce que es palabra de Dios lo que estoy diciendo. Y a esta chica lo que le dije que tiene que quedar en la palabra, escuchar, tiene que subir en la palabra, que no salga, que escuche la palabra, para escuchar la voz de Dios, para entender su origen, cómo es. Entonces para conocer que nosotros no conocemos la voz de Dios. No sabemos ni que la palabra nos está diciendo a nosotros para nuestro bien. Dice que yo le he hecho. No, yo no la quiero. Entiende todo mal. Y así, esta cosa tiene que pasar. Esta es la lucha y prueba. Entiende todo mal. Entonces, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado cómo agarrar la doctrina, qué es lo que está pensando, porque te dice, vení a escuchar la palabra, te muestra tu pecado, que hay incredulidad, ese es nuestro origen, la cabeza del pecado, que hay incredulidad. No, yo no tengo incredulidad, yo creo a Dios, te dice. Te invalida toda la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios es mentira. Si en Adán, a Adán le habló Dios, ¿y qué pasó? No creyó. Entonces, ¿quién? Para Flora. ¿Hola? No, para grabar. Para grabar. Ah, yo no entiendo esto. Yo de las cosas de Dios puedo entender, pero de estas cosas no entiendo nada. Y bueno, y así, cuando nos dice a nosotros, subí a la palabra, cuando te muestra incredulidad, vos no tenés que decir, yo tengo toda fe. Los fariseos dicen que tienen toda fe. Eso está en Santiago, dice 2. Dice, yo tengo toda la fe, pero no tiene obra, ni tiene salvación. Así otro tiene salvación, tiene una miniatura de fe, pero no crece su fe, no entiende que cuando habla Dios, que tiene que subir, necesita que todos los días le hable Dios, que es pecado. No escuchar la palabra es pecado. Es ofensa a Dios, es el peor pecado. Como ellos dicen, vio, por ejemplo, anoche dice que acá vio que fuman todo, acá vio que toman todo, vio acá ladrón, que todo está. Pero no es peor aquello que no quiere escuchar la palabra. Puede ser ladrón, puede ser vio todo lo que tiene, pero el peor pecado es no querer escuchar la palabra, no entender que Dios te habla por la palabra. Y tiene como delito, como si fuera que yo le he hecho, como si fuera que yo no la quiero, porque yo le digo que escuche, venga a escuchar. Que fumaba. Sí. Que lo vieron fumando. Que vive fumando. Que dijo que lo vieron fumando, que lo habían filmado. Dijo que le había pegado bien.
¿A quién? Me había firmado diciéndome. Ayer el muchacho dice que si me había firmado que yo le estaba pegando al nene en la calle. Sí, Nada que ver, ¿sí? acusan así. Entonces son todo esto es lo que son luchas. Vio que no entiende que el bien lo que le estoy deseando. Y a cuando yo hago acá bien, quiero que escuche la palabra. Y cuando quiere, cuando le digo, Dios, quédate a escuchar la palabra, ya ahí, ya se van todos. ¿Entiende mal? Y ahí no sabe, por la incredulidad mismo no sabe que ahí habita Cristo. El aposento está en el agua, dice. Y también dice Génesis 1 mismo, dice que el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Lee también eso. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Bueno, vemos y el ahí. Espíritu de Dios se movía sobre la faz Sobre de las las aguas, sobre la faz de agua. ¿Y cómo se mueve? Ahora nos estamos viendo el Espíritu de Dios, aquello que nos humilla. No siente el poder de Dios que está acá, la palabra de Dios, no siente la fe. Si le aburre, le cansa, tiene que pedir perdón. Divague de mente. No le toca la palabra, no me toca, Señor. Mi mente divaga. Señor, no siento el poder de la palabra. Eso es lo que se tiene que ustedes saber. Y entendemos todo mal cuando le decimos, venía a escuchar la palabra, o le mostramos el pecado que vio que porque no tiene las aguas. Entonces no tiene la palabra, no entiende. Entonces, ¿qué pasa? Se mueve su origen, su género de maldad. No te gusta la palabra, no te interesa, no entiende que ahora Dios está hablando, se está moviendo sobre el agua, se está moviendo fe, gozo, paz, alegría. Te muestra tu origen para que te humille, para que ahí este agua pueda tragar su mente, su pensamiento. Esa agua de fe, gozo, paz, alegría te va a dar descanso. Pero tenés que saber qué agua está bebiendo en este momento. Te aburre esta palabra, te hace enojar, parece pérdida de tiempo. El Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Entonces entendemos todo mal aún, porque no entendemos la voz de Dios. Hay mucha incredulidad. No creemos que Dios está hablando por los instrumentos. Se mueve por los instrumentos. Él vio que en la palabra usa para que te diga la palabra, te muestre tu pecado. Como le dice también en Ezequiel, vemos nosotros, dice, come este rollo, dice. En distintas maneras se usa. Ezequiel. Sí. Dos nomás. Dice Ezequiel 2 y lee de 3, Ezequiel 3, 2. desde 1 lee mismo. Ezequiel 3, me dijo... No, 2. Perdón. Ezequiel 2, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre los pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no, escucharen, porque son una casa rebelde. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarza y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Sí.
Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, y lamentaciones y ayes. Vemos acá, dice, y abrí mi boca, dice, ay, y la comí. Vos no vas a agarrar el rollo y vas a comer, Dios, sino antes se hacía en rollo, se escribía en piedra la palabra, se escribía en distintas, y más antes no había todavía letra ni nada, se hacía dibujo en la pared, todo. En el antiguo, en el tiempo que todavía empezaba la creación, no había letra ni nada. Entonces se hacía dibujo, por ejemplo, se quiere hablar de una cosa, se hacía dibujo. Así antes se escribía. Y después con el tiempo ya había letra, todo, y ya se leía, había todo, vio que idioma y todo. Pero ahora, en esos tiempos no. Entonces dice acá, le dice a Ezequiel, y ahora nos dice a nosotros, me dijo en el 1:2:1, me dijo, hijo de hombre, pon sobre tu pie, y hablaré contigo. Y luego me habló y entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mi pie, y oí al que me hablaba, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, gente de rebelde, de que se rebelaron contra mí. Bueno, dice, pon en pie. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo está ahora nosotros? ¿Está firme en la fe? ¿Cree esta palabra? ¿Está pidiendo perdón? ¿Que tu origen es incredulidad? ¿Te está aburriendo ya? ¿No te interesa la palabra? Pon en pie, dice, antes dice a Ezequiel, pero ahora dice a nosotros, reconoce que está caído tu fe, que te está aburriendo la palabra, divague de mente, no te toca la palabra, que no crees, no sabes que Dios te está hablando, no te está tocando, no sentí que ese deseo de escuchar más y más, ni te interesa, tu mente está a otro lado. Pon en pie. ¿Y cómo vamos a poner en pie? Reconocer que está dormido, que está caído, que no está en pie, que está acostado, que está tu fe, está desmayando. Por fe estáis firmes. Está en Corintios eso. Vamos a ver. Segunda de Corintios me parece, fíjese. ¿No encontrar? 1:20, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 1:24. Lea. Segunda de Corintios 1:24. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. 1:24. Voy a marcar yo también. 1:24. Si es que si usted no se humilla de la incredulidad, es imposible que Dios te habla hoy. Que no sentí. Divague de mente, no te toca esta palabra, no sentí ese deseo de querer escuchar más y más. Entonces está acostado, está
tu fe está dormido. No tenés fe, tenés pequeña fe y no podés, está mala incredulidad. Por fe estáis firmes. Por eso dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Y cómo peleamos? Reconocer que ese es nuestro origen. Adán, cuando le habló, Dios nos conoce, como a nosotros también ahora está hablando Dios. Y sin pedir perdón de ese origen que traemos, esa incredulidad, entonces no va a tener fe. No va a saber, no va a sentir que Dios te está hablando, te va a aburrir, no te va a interesar divague de mente. No te toca, parece pérdida de tiempo. Ya te cansás, tu mente está a otro lado. Está acostado, pero dice el Señor a Ezequiel, ponete en pie, poné tu fe en pie, pedí perdón de esa incredulidad. Porque desde Adán traemos ese origen, ese es nuestro género, ese es nuestro esencia, como quiera llamar, porque ese es Satanás, esa incredulidad. Ese no te toca la palabra, no conocer que Dios te está hablando ahora y no sentí esa fe, ese deseo, ese que no reconocer que incredulidad en vos, tu mente está a otro lado, ni te toca y ni tenés como pecado. Le ofendé a Dios, por fe estáis firmes. Y le dice entonces a Ezequiel 2, dice 1. Me dijo, hijo de hombre, pon sobre tu pie. Por eso sabemos nosotros, también dice al diablo, te herirá en el calcañar. Porque cuando uno está herido en el talón, no puede caminar, ¿cierto? Y nosotros también cuando estamos heridos, nuestra fe, cuando nuestra fe está flojo, cuando nos pedimos perdón, no escuchamos más la palabra, no te interesa la palabra, porque en la palabra habita la fe. Santo eres tú. Entonces por eso tienes que escuchar la palabra. ¿Y cómo está? Y no vio que, por ejemplo, le digo a usted, escuche esta palabra, humíllese de esa incredulidad, no digas, vio que, no, yo tengo fe, por eso estoy acá todos los días. Si usted no reconoce su origen de la incredulidad, que a Adán le habló y a usted le habla cada día, y así vio que cuando le digo, yo que vaya a escuchar la palabra, cree porque no la quiero, me persigue la sierva, me persigue la sierva. Y así hay mucho, se va de acá y dice que le echo porque le persigo. Y entonces por fe estáis firme. Entonces dice, reconoce que le dice, me dijo, hijo de hombre, ponen sobre tus pies. Y le dice, te herirá en el calcañar. Y dio la fe. Cuando nosotros sabemos, cuando creó mismo la naturaleza satánica Cristo, ahí vio que la herida en el calcañar. Vemos nosotros, le dice, sí, vos comés, vos crees a Satanás, y no me cree, te herirá en el calcañar. Ahí sí dio la fe de nosotros. Por eso dice, pelea la buena batalla de la fe. Cada día muero, dice Pablo. Cada día tienes que morir esa incredulidad, no conocer que Dios te está hablando por la palabra, ni no sabe. Dime, dice la sulamita, ¿a quién ama mi alma? ¿A dónde se tea de al mediodía? En la palabra, porque la palabra te va a decir tu incredulidad, tu imposible que Dios te cambie. Cree más a Satanás, que te va a tener todo el tiempo así sufriendo, ni conocer la voz de Dios. Y dice, no conocía a él. Ella no conocía, así también nosotros no conocemos sin la palabra. ¿A dónde podemos descansar? En la cruz, a través de que pedir perdón, reconocer tu vieja creación, tu incredulidad, tu origen, tu género, que ya traemos desde Adán. No habla Dios y no entendemos que Dios habla a nosotros. A Adán no entendió, y así también nosotros. Habla Dios cada día por la palabra a nosotros, que es incredulidad. Y nosotros desmentimos la palabra de Dios.
O sea, yo creo. Y dice, en Santiago dice que tiene fe y no tiene obra. ¿Por qué vivir en una vida de derrota? ¿Por qué? Yo que vivimos en una vida de derrota. ¿Cuánto incredulidad todavía hay que no vemos? Hay profundidad de incredulidad. Oh, profundidad de la riqueza. Cuán insondable es. Insondable es el juicio del Señor. Quiere enjuiciar tu incredulidad y mi incredulidad. Por eso nosotros no tenemos pecado como pecado. No venir a escuchar la palabra. O no queremos mismos como Israel. Dice, ya maná otra vez. Ya palabra otra vez. Parece cosa fea. Que a esta mujer que yo le digo, y a muchos así le digo, por eso se va. Porque le obligo o le estoy yo deseando el bien de venir a escuchar la palabra, porque en el aposento de Dios, la presencia de Dios está en la palabra. Ahí te va a mostrar quién está gobernando tu vida, que tu género te va a mostrar, para que vos pelees, para que vos te humilles, para que vos reconozcas que hay incredulidad, que está acostado o demasiado, tu fe está débil, tu fe. Entonces dice acá, ahora nos dice a nosotros, y hablaré contigo. Dice, pon en ti. El Señor, si vos te humillas, reconoce que está acostado o es débil tu fe, o está demasiado, no podés escuchar esta palabra. No te interesa, divague de mente, no te toca. Esta palabra no me toca, Señor. No podés decir que estás creyendo si no te gusta esta palabra, tu mente está a otro lado. No podés decir que yo creo si no entendés ni te toca. Solamente pidiendo, reconociendo nuestro origen de incredulidad. Entonces ahí va a ir formando la fe. Pero a mí no me pasa nunca esto. Yo quiero escucharte, dice alguno. Sí, podés escuchar mientras que te da el Señor libertad. Te está ayudando para que vos te humilles. Es corta duración ese. Después cuando viene la lucha, viene Satanás contra ti, te saca tu mente, te divaga, te cansa y no pedir perdón. Nunca a mí me pasa. Yo quiero escuchar, dice alguno. Pero que sea largo la palabra, a ver si quiere escuchar. Entonces, nosotros sabemos que Cristo dice, traigo mal, dice también Jeremías 6:19, dice, traigo mal sobre este pueblo por el fruto de su pensamiento, porque no escucharon mi palabra. ¿Y qué es el mal? Saca la fe. Entonces te saca la fe, gozo, paz, alegría. Y entonces ahí ese es el mal. Él no hace todo, no hace ningún mal, sino te entrega a Satanás por cuanto vos dejaste por vos el diablo, la incredulidad. No te toca la palabra. No te toca, estoy cansado, ya es muy largo. Ya cumplí. Yo no hago cosas nada malo. Y entonces dice acá la palabra de Dios hoy a nosotros, a Ezequiel decía antiguamente, pero hoy dice a mí y a ustedes. Dice, pon en pie, dice. Me dijo, hijo de hombre, dice, pon sobre tus pies. Pon sobre la fe. Pedid perdón de esa incredulidad divague de mente, desinterés que no te toca. Si te está tocando ahora, es por la misericordia de Dios. Es corta duración tu fe, pero cuando viene la lucha y la prueba, te querés ir. Ya te enojas. Como dice en Marcos. Marcos 4. Marcos 4, 16 más o menos. Marcos 4, 16.
Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Sigo? Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Bueno, entonces vemos acá, dice, esta pues dice desde el 15, y estos son los que junto al camino en quien se siembra la palabra, pero después que oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra. Usted está escuchando la palabra, yo estoy escuchando ahora la palabra. Estoy dando, además, y estoy escuchando, porque es para mí primeramente. Y cayó la palabra junto al camino. El camino de Dios, vio que está ahí. Cae en el camino de Dios, ahí cae el camino de Dios. La fe, gozo, paz, alegría, amor. Entonces dice, cayó la palabra. Ahora está sembrando la palabra. Y dice, viene Satanás. Tiene corta duración nuestra fe. Si usted está gozando ahora, no diga que tiene fe, sino corta duración. Tiene que pedir perdón. Igualmente, está dando oportunidad a nosotros el Señor. Y después para que se dé cuenta, tiene que venir Satanás. ¿Y cómo viene Satanás? Te divaga la mente, te cansa, te aburre, o te enojas porque es muy largo, te atormentas. Ya no podés aguantar en distintas formas. O viene, uno te dice malas cosas y ahí nomás ya querés dejar la casa de Dios. Ya no querés ya escuchar la palabra. Entonces tiene corta duración, pero el Señor, ¿para qué permite que venga Satanás? Después de que te hable. Para que vos veas lo que hay en ti. Que no tenés fe, que corta tu fe, te aburre ya. Te viene afán, turbaciones de las cosas terrenales, te viene preocupaciones de las cosas terrenales y te quita Satanás la palabra. Ya querés nomás que termine, ya estás pensando ya de querer ir porque tenés tu faena. Corta duración. Y entonces dice acá, 16 dice, enseguida viene Satanás. Acá dice Satanás. Pero en otro lado vemos, dice, viene la incredulidad, viene, dice, en distintas formas viene Amalek, te hace guerra, viene Esaú, te hace guerra. No te dice Satanás, Satanás en cada versículo, no te dice demonio, demonio. Ese que no podés escuchar, afán, turbaciones, preocupaciones de las cosas terrenales, enseguida ya, un rato nomás escuchar te está gustando, pero después ya cuando es largo o cuando ya vio que enseguida viene Satanás y te hace preocupar de cualquier cosa y ya está queriendo ir. Sí, yo sé que ahí cada uno tiene que hacer su cosa y todo, pero pida perdón igualmente, porque Satanás vio que quiere sacar la palabra. Sabemos que ese es nuestro origen. Nuestro género, así fuimos hechos, en la incredulidad. Y entonces no conocemos la voz de Dios y tenemos que pedir igualmente perdón nada más cuando ya es muy largo, ya pensar que tiene que ir a hacer tal cosa, cocinar, tiene que llevar al colegio a los chicos, tiene que afanar, Marta afanada y turbada en la cosa que hace, de pedir nomás perdón. No importa, vos tenés que ir a hacer tu obligación natural, pero limpiar tu mente, es corta duración. Viene Satanás y te quiere ya enseguida a hacer ocupar en las cosas terrenales, para que el Señor te empareje.
para que te empareje con el tiempo, pueda escuchar más y más, dedicar más a escuchar la palabra, de dar también la palabra. Y entonces dice acá, dice, viene la palabra de Dios y Satanás viene y quita la palabra. No se quiere que se haga vida de fe, gozo, paz, alegría. No quiere que se forma, quiere sacar con incredulidad, con nervio, ira, depresiones, contención a la palabra, no está de acuerdo a la palabra, justicia propia, decir yo tengo fe, y después ponemos excusa, pero ¿quién me hace si yo no hago? Pedir nomás perdón. El Señor te quiere porque nuestro origen es eso, y tenemos que ir a ocupar las cosas naturales, pero el Señor te va a ir cada día más, te va a hacer te va a destruir esa incredulidad, esa faena, afán, turbaciones de las cosas terrenales. No te va a hacer mal que te humille. Pelear contra Satanás, contra Amalek, empezar contra Esaú, bañate en el Jordán, en distintas formas, dice. Empezar a declarar tu pecado, tu origen. Desde Adán, que está acostado tu fe, está desmayado tu fe, ese es Satanás, ese es Dios, que tu incredulidad no podés escuchar, ya te hace molesto la palabra, te incomoda ya la palabra, divague de mente. Y dice acá, se sembró, dice, y quitó la palabra que se sembró en su corazón. ¿El corazón qué es? La mente, en tu pensamiento. Escuchaste esta palabra y te sacocha porque ya te turba, con afán, turbación, o que tiene algo que hacer. Humillate nomás, reconocer nada más, no importa, vos sabés tu obligación después, pero el Señor va emparejando para escuchar más y más, para dedicar más y más en las cosas de Dios, para escuchar, para que, como dice a Ezequiel, el primero tenía que humillarse para tener la palabra. Come este rollo, le dice. Si usted no tiene esta palabra, ¿cómo vaya a predicar? Vos primero tenés que, porque te voy a llevar en donde hay gente rebelde. Y acá no trae gente rebelde, nosotros todos somos rebeldes. Somos rebeldes, uno una rebeldía, otro otra rebeldía. ¿Por qué ya no tiene todo obra ustedes? Porque agarraron toda la palabra, comieron todo ya. ¿Por qué? Es crueldad, maldad por las almas y por las almas de ustedes mismos, por la incredulidad. Cree que la palabra, ocuparla por la palabra, escuchar la palabra y limpiarse. Esa incredulidad, justicia propia. Acusaciones, porque tengo que hacer esto y esto. Esa crueldad, maldad por las almas que nos ven y por las almas de nosotros también, porque nuestra alma misma nos contaminamos y dejamos esas acusaciones, ese Dios que no, porque yo tengo que hacer eso y eso, ¿quién me hace? Esas son acusaciones, se tiene que limpiar y con el tiempo el Señor va a ordenar y va a ver el deseo, trabajo más que todo, no yo, sino la gracia que está en mí, ese perdón que hay en ustedes. Va a trabajar en ustedes esa fe, gozo, paz, alegría, amor. Se va a formar, va a querer ya hablar de la palabra, va a abundar palabra en ustedes, no va a poner más excusa. Esa excusa tiene que pedir, Señor, hay de todo, ese es nuestro origen, de poner excusa. Hoy quiere que coma esta palabra, pida perdón nomás, sepa que es tu origen, la incredulidad de no querer trabajar en la obra. No querer tener, Dios no porque poner excusa porque tengo hijos, yo no puedo. Y el Señor dice, Él sabe lo que hay en ti. El Señor te quiere limpiar nada. A María más claro la palabra. Él nos muestra nuestro origen. Porque lo que ponemos mucha excusa. Dice que le invitaba a uno y dice, tengo el güey que tengo que enseñar. Otro dice, Dios, me tengo que casar.
otro dice que esto y esto, su ocupación, cada uno tenemos nuestra ocupación. Yo puedo decir, mi marido, tengo que atender por mi marido, no puedo dar la palabra, pero la palabra abunda en mí. Me voy humillando, me estoy humillando de esa incredulidad, de esa pereza, abandono, sueño, que no duermo a la noche porque grita toda la noche. Y tengo que ver, el Señor te da fuerza. No hay quien puede contra Dios. Satanás no va a poder, aunque si yo me humillo de esa incredulidad, que es más poderoso Dios que Satanás. Y entonces voy otra vez, todos los días doy palabra a ustedes, todos los días. No hay excusa. Ustedes no hay excusa que tiene hijos, tiene que muchas cosas que hacer, afán, turbaciones. Pida al Señor esa excusa que tiene. Ese es nuestro origen, esa excusa de poner, no puedo porque no puedo, nunca tenemos tiempo para el Señor. Tenemos muchas cosas que hacer. Yo digo, se me caía sobre mí las cosas que tengo que, esto y eso. Yo no hago naturalmente nada, pero me tengo que ocupar de todo, controlar de todo. Y me venía sobre mí, venía esa fuerza de satánica. Y ese es el abismo, sin profundidad, el poder de Satanás. Parece que voy a morir, ya no puedo más, no tengo más fuerza. Pero ahí pido, Señor, este es el abismo, Señor. Perdóname, es sin profundidad la fuerza del enemigo que sentí. Esa fuerza no importa cómo se llama, no importa que no haga cosa mala, sino está ocupando de la cosa de Dios. Y sentí esa fuerza que no podés más porque tenés que ir a predicar allá, o tenés que ir a poner orden allá, tengo que venir acá a poner orden. Y después vio que ya venía y me caía, me tiraba para ese espíritu de muerte que me agarra. Señor, perdóname, porque este es Satanás, este es el viento muy fuerte. Levántate, Aquilón, y ven a otro, tenés que hasta desafiar, humillarte de esa fuerza del enemigo que sentí. Esa fuerza de sueño, pereza, cansancio, espíritu de muerte, me corre desde acá hasta los pies para ese espíritu de muerte. Ese tenés que pedir perdón, ese es Satanás, ese pedir perdón, Señor, perdóname, ese es el abismo. Ese es lo que tú quieres enjuiciar, ese demonio que está, Señor, luchando para que yo no trabaje más en la obra. Y me dice el otro día Javier, pero ¿por qué tenés que ir? Me dice otra vez a la noche, y ¿por qué no vas y te fijas nomás a la mañana? Me dice. Yo a la noche le digo, me voy un ratito a ver cómo se hizo allá. Y vine otra vez, me voy con Marco. Y después vine otra vez a la mañana, me voy otra vez. Estoy otra vez allá firme, aunque no digo porque anoche no dormí, sino, Señor, perdóname, porque, Señor, tengo sueño, pereza, cansancio, fatiga, y tu palabra dice, no se fatigará, no se cansará. Ese es el Aquilón, ese es el viento que sopla muy fuerte, ese es Satanás, es el pecado que tiene que enjuiciar, quiere que reconozca nada más. Señor, no puedo, hay en mí, Señor, esta fuerza del enemigo, porque este es mi género, este es mi naturaleza. Satanás quiere sacar la palabra, no quiere que trabajemos en la obra, no quiere que controle. Y cuánto me dicen, no haga porque esto, me dice justamente ayer Karina, me dice, mamá, me dice, hay mucho que te quiere, Dios, que desanimar, que no haga nomás esta obra. Me dice, siga, mamá. En ese momento se ve que iluminaba a ella el Señor. Haga nomás la obra, mamá. Y me dice que no te desanimes, no pare la obra, mamá, porque eso es lo que quiere hacer Satanás, usa uno a otro. Y después, ¿qué pasó anoche? Ya vio que vine y yo estaba cansada de allá, tirada, y descansé un poquito, parece, me humillé ahí. Y después viene, vio que otro viento más, otro Amalek, otro Esaú, otro grupo de demonios, el mismo creyente, el mismo siervo de Dios,
viene para escandalizar, gritar ahí como para avergonzar el Evangelio. Y entonces, entendiendo mal, diciendo a la chica que de malo, que da la palabra a escuchar, no entiende que es la voz de Dios. ¿Qué de malo le deseo? Que ahí está la palabra, está el aposento. Igual que Israel decía, ya otra vez palabra. ¿Qué es esto, maná? Ya otra vez. Era como un culandro, lleno de alimento, lleno de fe, gozo, paz, alegría, lleno de perdón. Está la palabra. Y nosotros somos como Israel, como todo el tiempo así trabaja Satanás. Si a Israel le pasó, que no va a pasar a mí y a ustedes. Y esto tiene que pasar. Pero esto es ya por la palabra, vio que, porque le digo, quédate en la palabra. Y a muchos acá, porque le digo, la sierva quiere que todos los días estemos en la palabra, se va y se queja ahí a donde le manda, en el municipio. Y los impíos no saben nada. Ellos dicen, pero ¿por qué no le deja? Porque ellos tienen que hacer esto. Yo le digo, para hacer trámite, para hacer esto y esto. Pero ellos no vienen todos los días, se va al médico, dice, se va y no viene todos los días para no escuchar la palabra. Prefiere estar en la calle de no venir a escuchar la palabra. ¿Qué es esto? Que la sierva nos obliga. Y parece cosa muy mala. Que le digo que escuche la palabra, que ahí habita Cristo, que ahí va a mostrarle su pecado, su género, su origen de incredulidad y de ese rechazo a la palabra para que se humille. Le va a hacer bien si se humilla. Señor, ese cansancio, ese rechazo que tengo no aguanto más, que quiero ir de acá. Y entonces ustedes tienen que, pedir perdón, ese arrebato de palabra, arrebato de oración, cada momento y cada instante. Satanás lo que quiere arrebatar, no que entienda, que no entienda que la palabra, ahí habita Cristo, te está diciendo que tu pecado, tu origen de incredulidad, de maldad, que te estorba la palabra. Y entonces, vemos acá, Satanás enseguida puede gozarse un poquito por la misericordia del Señor, pero todavía tiene corta duración tu fe. Viene Satanás, usa a cualquiera, como viene anoche a los hermanos mismos. Se tiene espíritu de fariseísmo porque no sabe la palabra. Entonces, ellos se creen que dice que iglesia, que ustedes no sirven a Dios, que esto me dice, ustedes sirven a Satanás, me dice a mí. Y la otra señora que se fue también. Yo mi Dios, yo sirvo a Dios, dice, yo quiero a mi Dios, yo creo a mi Dios, dice, y no puede escuchar la palabra. Es que no le toque la cabeza. Le estorba, ¿por qué? Por la incredulidad. Es el demonio que está en ellos, ni no conoce su origen. ¿Cómo no puede tocar la cabeza? Le estorba, le atormenta. Es porque existe Dios. Y dice, no, otro me dice, ¿por qué tiene que nombrar tanto a Satanás? Y entonces, si vos no sabes tu origen, ¿cómo le va a pelear? Vos te vas a la guerra, tenés que ver a tu enemigo para tirarle un tiro. Así también vio que vos tenés que conocer tu enemigo como viene, tenés que conocer el origen tuyo, la incredulidad, que no poder escuchar la palabra, no te toca la palabra, ponés excusa, no podés escuchar mucho la palabra, hay incredulidad, hay crueldad, maldad en tu misma alma. El que no quiere escuchar la reprensión no ama su alma. Sepa que tu alma, si vos no querés ser reprendida, no querés pedir perdón de esas acusaciones que tenés, te justificás. Entonces, no amás tu alma. Y después, menos las almas de otro. ¿Cómo va a amar? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Vas a predicar en Salmo 50, dice. ¿Cómo va a predicar? Vamos a ver.
Salmo 16. Vamos a ver. Salmo 50, 16. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Pero estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensaba que de cierto sería como yo, que sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dice, ¿qué tienes tú que hablar de mi leche? Dice, y que la leche que era, no te inclinará a otro Dios. No esto. Y ahí había 10 mandamientos, ahí esa era la leche. ¿Y qué tiene que hablar de mi leche? ¿Cómo va a mostrar el pecado a otro? Y tomar mi pacto en tu boca. Como el pacto es cuando vos pedís perdón. La unión de Cristo, cuando vos reconoces, Dios, que tu pecado, esa ley que desde el principio Dios a Adán mismo le dice, no coma este árbol. Y esa era la ley. Y a los judíos le dice, no te inclinará a otros dioses. Y nosotros, si nos pedimos perdón, de se inclinar a otro, no conocer. Esta palabra que te está hablando no te gusta, no te toca, pone excusa. Y entonces dice, te está inclinando a otro Dios. ¿Por qué? ¿Qué tiene que hablar de mi ley? Dice, ¿cómo va a decir a otro su pecado si vos no sacás la viga de tus ojos? Dice, la incredulidad de tus ojos. ¿Cómo va a decir que a otro que tiene incredulidad? Dice, y que toma mi pacto, dice, en su boca. Y dice que somos hijos de Dios. Hablamos de la cruz de Cristo. Pero nosotros no pedimos perdón. ¿Y cómo tomar el pacto? El pacto quiere decir unión con Cristo. ¿Cómo vamos a unir si estamos, Dios, que nos destruimos el pacto de Satanás? La inclinar a Satanás. Esa incredulidad no te toca la palabra de acá nomás. Te está inclinando a Satanás. Y no dice, y que toma mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección. Tú no quieres la corrección. Tú no quieres ser corregido. En mí no hay incredulidad, yo creo todo. Te está justificando. Y entonces no quiere. Dios, que es la corrección. Entonces, ¿cómo va a hablar de Dios? ¿Por qué no tiene iglesia todavía? Medita cada uno, hay incredulidad, justicia propia. Hay excusa. Hay crueldad, maldad. Algo hay. Por eso el Señor nos usa todavía. El chico de frente. Y dice, y que toma mi pacto en tu boca, que tú aborreces la corrección y echa en tu espalda la palabra, mi palabra. Si veáis al ladrón, tú corrías con él. Vemos acá. Y echa en la espalda, no pide perdón. Digo que cuando habla la palabra no cree. No cree que hay incredulidad, no cree divague de mente, no cree justicia propia, no cree que hay excusa. Pone excusa, no puedo yo escuchar la palabra porque afán tus raciones las cosas terrenales. Pone excusa, nunca puede servir al Señor. Y otros dicen, yo quiero, no quiere mimo, responsabilidad. No quiere iglesia, porque no quiere trabajar en la viña del Señor. ¿Y para qué entonces el Señor te va a dar la palabra? Si vos no querés repartir la palabra, si no querés mequinar ese pecado de acusaciones, yo no puedo querer andar en libertad, en esclavo de Satanás, no querer la reprensión. Ponemos excusa al Señor. Eso es lo que hay mucho en nosotros también, de poner excusa porque yo no puedo, porque yo no puedo, porque yo no puedo.
porque esto y esto, yo tengo mi marido, yo tengo mi mujer, yo tengo que trabajar, yo tengo que esto, y nunca pide perdón de ese espíritu de esclavo de hombre, quiere andar todos los tiempos. El Señor puede libertar a ustedes, puede tener hijo y marido, no tiene que estorbar hijo ni marido, ni la cosa que hacer, tiene que poder pedir perdón de esa excusa que no podés servir al Señor, porque tiene hijo, porque tengo mucha, como me dice Alejandra, siempre tengo mucha ropa que lavar, tengo que poner, está bien, pero pida nomás perdón para que te empareje, para que el Señor ordene tu cosa que hacer en tu casa, la limpieza, la ropa que lavar. Tenés hijos, sí, tenés que hacer, pero tenés que pedir nomás. No, esa excusa que tenemos, esa incredulidad, creemos que esa excusa no es pecado. Y el Señor, Dios, cuanto más te humillas te va a ir dando libertad. Pero si no te humillas de eso, si te justificas, es como si fuera que no queremos la reprensión. Entonces todos tenemos nuestras ocupaciones naturales en nuestra casa. Tengo yo, tengo ustedes también tienen, pero a mí el Señor ya no me deja ahora, me empareja todo, usa otro hermana y otro hermano para que me haga las cosas naturales, para que me ayude y para que yo sirva a ustedes la palabra y la oración nada más. Yo tengo que estar en batalla, vivo con Satanás. Ese Dios que fuerza lo mismo, yo me canso más que ustedes, porque yo estoy peleando, la sierva todos los días acostada, dirá aquello que no conoce la palabra de Dios, todos los días no sabe, no hace nada y nos obliga a nosotros. Y esos son palabras huecas. No entiende todavía. ¿Puedo preguntar algo, sierva? ¿Por qué yo recién voy empezando en el sentido de la iglesia, ¿por qué uno no siente ganas de nada? Porque parece que te cansás de nada, te agitás, ¿sí? Te acelera el corazón, no tenés fuerza para nada. Por momentos te humillás, estás bien, por momentos estás predicando, te agarra fuerza. Y mañana, ¡pum! ¿Y qué dice la palabra? Ni vivir, te cansás de... ¿Qué dice la palabra de Dios? En generación, todo el tiempo. Pero tenés que, vos ya sabés la palabra, que ese cansancio, esa pereza, que te sentís mal, no tenés ganas. ¿Qué? Satanás. Ese es tu origen, tu género. Pero a medida que conoces, te va a pasar. Porque... Bueno, yo venía en bicicleta y venía toda la fuerza. ¿Y qué? Tengo 38 años, no soy una persona. Me siento mal en ese sentido, me parece que digo, no voy a... Y a medida que vamos a ir, eso para traerte desaliento, para mostrarte tu incredulidad, que vio que nosotros, a más de que pido perdón, pues todo me va peor, aunque la tierra siempre tenemos que confiar, tenemos que empezar, seguirnos humillando de esa incredulidad, ese pensamiento es engañoso, te engaña Satanás. A más de que te humillas te va peor, te sentís más cansado, más inútil, no servís para nada. Pero si vos te vas humillando, ese espíritu de incredulidad, excusa, después te va a poner tu oveja mismo, te va a preparar el Señor para servirte a ti en lo natural, y después te va, dice, el justo por la fe vivirá. Y el obrero es digno de su salario. El Señor te va a proveer dinero para vivir ya por el poder de Dios. Entonces, poco a poco, a mí también me fue duro primero tiempo. Ustedes saben bien, en esos tiempos vio que no había abundancia de alimento y todo acá. Se comía mucha lenteja, se cansaba ya en la lenteja. Ahora, aunque nunca nos conformamos mismos, aunque hay abundancia de comida, ahora quiere elegir, juega por la comida y se queja igual. Nunca nos conformamos nosotros. Como dice el de la sanjuicuela, dice, trae. Siempre vio que come. Así vio que ese espíritu del pecado, ese Satanás, vio que el pecado viene más queja solamente. Yo también veo que yo me quejo a veces también, y yo le pido al Señor, Señor, perdóname. Le digo después al Señor, perdóname, me quejo otra vez. ¿Por qué me quejo? Porque mi alma, esa es mi naturaleza, mi origen, de quejarme.
¿Y por qué a esto vio que digo yo? ¿Por qué le da estos coches? Y yo necesito para ir y venir y a mí no me da, digo. Y bueno, así hay queja en mí. ¿Y qué es el coche? ¿Qué es? Vio que no es nada, estas cosas naturales. A mí me da lo mejor. Escucho el otro día que dijeron también que mi hermana vio que no conoce la palabra de Dios. Ellos mucho. Y dice que en McDonald's se va y le dan, vio que gratis todo, no sé qué, y vio que predican ahí, ellos vio que hacía campaña, pagaba una casa quinta para hacer, no sé, para hacer campaña, no sé. Y yo digo, ¿cómo? Yo me quejo de esas cosas, pero a mí me da mejor. ¿Para qué quiero ir en la casa quinta ni otro lado? Si acá me da la gente que Dios que para predicar. Me da allá en Catán la gente para predicar. Y me quejo así. Y eso es lo que dice, nunca nos conforma nuestra alma. Envidiamos los niños que está bendiciendo en vez de estar contentos. En vez de estar contentos, si ellos así solamente van a seguir al Señor, otra forma no va en las cosas naturales que le muestre. Así va a seguir, a mí me da lo mejor, la palabra de Dios, el entendimiento de mi género, de mi origen y cómo destruir. Y sin embargo, en un momento pienso y codicio, envidia, la bendición de los niñitos naturales. Y me quejo del Señor. Y ese pecado, ese le ofende a Dios. Me quejo. ¿Qué yo me puedo quejar del Señor? Y así también ustedes vio que va a haber en ustedes esa queja. Nunca se conforma el hombre. Cuanto más te humillas, pero tiene que manifestar, dice, el que quiere vivir piadosamente pasará persecución. ¿Qué quiere decir eso? El que quiere. Este de Flora, ¿no? ¿Pero quién es? No sé. De la carne. ¿Qué hora es ya? Bueno, voy a terminar acá nomás y voy a ver un poco. Toma mi amor. Poneme en este.